Perfecto. ¿En qué parte nos hemos quedado? La transformada de Fourier. Vale, entonces, Quedamos que la tenemos aquí consideramos. Vamos, consideramos periódica en un periodo de menos infinito a más infinito y colocamos la fórmula, vamos, la definición. era, si una señal era no periódica, es señal no periódica, podemos considerarlo como periódica con periodo infinito. Y su transformada de Fourier es la siguiente. Para una señal x en t sería entonces el x mayúscula en el w. Y esto sería la transformada de Fourier de la x minúscula. Y esto va a ser la integral desde el menos infinito hasta el infinito de la función por la exponencial. Que en realidad esto que está aquí es un fasor. Es un fasor, por eso que dicen que la transformada de Fourier no es más que la integral de fasores. ¿O sí? Y otra cosa, que en algunos libros de texto aparece esto como esta manera. JW. Porque siempre a la W está unida la J. Siempre. A la W está unida. Entonces, en lugar de poner W, muchas veces lo ponen JW. Que a la final es la misma. Esto sería la definición de la transformada. Para una señal que no sea periódica. Ahora, y esto que está aquí sería una variable compleja. La transformada inversa, que sería calcular el x en t a partir de la x mayúscula, se calcularía de esta manera. La transformada inversa se define como despejamos la x en t, todo lo que es variable con el tiempo es minúscula, y esto vendría a ser la transformada inversa, f a la menos 1, de la x mayúscula. Y esto sería 1 partido del 2pi por la integral desde el menos infinito hasta el más infinito de la x mayúscula en el w por la exponencial, pero la transformada es con menos. Y ahora la inversa es con más. Por el de t. Eso vendría a ser la transformada inversa. Muy bien, definiciones. A partir de esto que es el concepto, definiciones. Y lo primero son los espectros. Son los espectros. Y eso colocaríamos de esta manera. Colocaríamos la transformada de Fourier de una función, o sea, la mayúscula, el x en w, de una señal x de t,
es una función de variable compleja, ya lo sabemos. De variable compleja. Que se puede expresar de dos formas. Como estamos en complejos, se puede expresar no de dos, de muchas formas, pero de la que nos importa son dos. Expresar de dos formas. Una es la forma binómica y la otra la forma exponencial. Esto también sería una forma polar. Por lo tanto, esta x, que vendría a ser el resultado de esta integral, se puede expresar así. Como una parte real binómica, una parte real y una parte imaginaria. La parte real sería la R de real de la señal XW más el J o la parte imaginaria de la misma señal. Esto sería en la forma binómica. A aplicar ahí la teoría de los números complejos para dividir una función en dos partes, parte real y parte imaginaria. Y ahora, y la otra sería entonces que la misma señal pondríamos como en forma exponencial. Tendrá un módulo y tendrá una fase. Y esa fase, o bien la multiplicamos por la exponencial del j por el ángulo de la x en t, o x en w. Que muchas veces esto sería en forma exponencial. Y en la forma polar sería el módulo y en base del ángulo en esta figura, esta notación, y el ángulo de la XW. Eso sería entonces lo que tenemos. A ver, para aplicación, si me dicen, por ejemplo, la función X que está dado de esta manera, como el Z en variable compleja, más 2. Por lo tanto, habrá que detallar aquí cuál sería la parte imaginaria y la parte real. Tal como está esto. Esto es la función compleja. Y el problema es, ¿cuál es su parte real? Pasarlo a forma binómica y a forma polar. ¿Cómo pasaríamos esa función? Llámale, por ejemplo, un W. Para no estar con la X que vendría a ser la Z. Entonces, ¿cómo pasamos esta función? A su forma binómica y a su forma polar o exponencial, que al final únicamente lo que cambia es la posición del ángulo. Nada más. Por lo tanto, diríamos solución. Como esta es una variable compleja, este z será en forma genérica de la forma x más ji. Y eso lo reemplazamos. Y la w nos quedaría todo este binomio al cuadrado más la unidad, más la 2. Y operamos la potencia. Sería binomio al cuadrado, cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, 2jxi, más el cuadrado del segundo, j al cuadrado por el i al cuadrado. Y todo esto más 2. Que a la final nos quedaría, sacamos el j al cuadrado, es igual a menos 1.
porque el j es la raíz cuadrada de menos 1, que elevándolo al cuadrado, el j al cuadrado será igual, se va con la raíz, menos 1. Entonces, esto lo aplicamos aquí. Y nos quedaría el x cuadrado más 2j xy más el 2 menos el y al cuadrado. Y ahora separamos la parte real de la parte imaginaria. Y esto nos quedaría entonces por acá. El W sería la parte real que no tiene la variable j. Entonces sería el x cuadrado menos el y al cuadrado más 2. Esto es la parte real. Y la parte imaginaria sería más j por el 2xy. Eso vendría a ser entonces esa función expresada en forma binómica. Una parte real y una parte imaginaria. Y eso es lo que se lo coloca aquí. Esto es la parte real del W más el J o la parte imaginaria del W. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo hacemos para calcular el módulo? El módulo sería del W, sería la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la imaginaria al cuadrado. X cuadrado menos el y al cuadrado más 2 más el 2xy al cuadrado. Ahora, y el argumento, o sea, el ángulo que tiene esta variable sería el arco tangente, esto ya por números complejos, arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real. Y estos dos valores puestos ya en la posición que le corresponde, tanto a la exponencial como a la polar, esto es polar, ¿no? Ya tendríamos esa función puesto en las dos notaciones. Por lo tanto, en las otras dos, esa función sería el módulo, que es todo esto, que ya no lo escribo, sino lo ponemos así, por L a la J elevado al ángulo, que sería todo esto. Y ahora, y en la forma polar, sería el módulo y el ángulo para poner el argumento de la variable. Esto sería entonces la forma como de una función, de una señal, calcular su parte real y su parte imaginaria. Ya depende de cómo sería la señal. ¿Cómo sería la señal? Para que sea de una forma una función igual a esta o diferente de esta, y una parte imaginaria igual a esta o diferente de esta. Eso vendría a ser entonces, de tal manera que nosotros decimos, si tenemos ahí lo que hace las funciones complejas, lo que hace las funciones complejas es la operación de mapear. Mapear. Mapear, ¿qué significa? Llevar desde el plano Z, donde el plano Z tiene una X y una Y, una parte real y una parte imaginaria, que sería el dominio de la función, los valores del Z, desde este plano Z, que se lo llama así, donde este es el X y este es el Y, y habrá un punto que tenga el X más JY o el XY simplemente, esto llevarlo a otro plano. Y ese otro plano vendría a ser el plano este, el W, de la función, de la función. Y esto sería entonces el plano W, que esta es la parte real del W y la parte imaginaria del W. O sea, este punto tendrá su equivalente. No sé dónde estará, pero está aquí. Para un punto y hay un punto. Por lo tanto, ¿y cómo cuantificamos la parte real? La parte real la calculamos de esta manera. Esto sería esto. Esto sería el x cuadrado menos el y al cuadrado más 2. Y la parte imaginaria del punto, 2 veces x.
Y si nosotros tenemos una secuencia de puntos, para cada punto haría esto, de tal manera que esa curva que formarían estos puntos tendrá su forma de curva que no es la misma, que puede ser una recta, a esa operación entre el número complejo y la función compleja se llama mapear. Mapear. Amigo, eso es lo que tenemos que hacer ahí. Por lo tanto, una curva se mapea, se transforma en una recta. O al revés, una curva en una circunferencia. Depende ya cómo son las reglas de correspondencia de la variable compleja. Muy bien, ese es el fundamento de lo que tenemos que hacer de aquí para adelante. Mapear. Ahora, si la función observación y la variable xt es una variable real, o sea, real significa que no tiene parte imaginaria, no tiene parte imaginaria, entonces su conjugado de su transformada de Fourier, que sería x en w, conjugado, va a ser igual a la x y se cambia de signo la función. A esto se lo llama conjugado. De tal manera que si tomamos módulos, tendríamos el módulo de esta magnitud va a ser igual al módulo de esta magnitud. Y el ángulo vendría a ser el argumento sería entonces el ángulo de x menos w va a ser igual a menos el ángulo del x de w. Estas son las características que tienen cuando la x es una señal real y no tiene parte imaginaria. Muy bien, y ahora, como tenemos aquí módulos y ángulos, habrá que formar lo que se llama un espectro de la magnitud, o sea, del módulo, que es la gráfica del módulo de la variable. El módulo de la variable. Eso vendría a ser. Y da la casualidad que para esta señal, el módulo siempre va a ser la variable independiente, la w, y esto sería el módulo de la x del w. Esta gráfica va a ser una función simétrica con respecto al eje de las Y. Va a ser simétrica. Por lo tanto, o tiene simetría par y además es una señal continua. Es una señal continua. Esto es en lo que respecta al módulo o el espectro del módulo. Y ahora vamos a ver el espectro de la fase. Espectro de la fase. Y eso vendría a ser la gráfica que corresponde al argumento de la función.
al argumento o ángulo de la función. O sea, que graficamos aquí. Y resulta de que la gráfica del argumento va a ser una función que es así. Cualquier función, pero va a ser una función impar. Tiene simetría impar. Y además es continua. Y eso de la simetría impar ya lo sabemos. Tiene propiedades. Y la simetría par también tiene propiedades. En el sentido de que no únicamente la posición de la curva, sino cuando hablemos de las integrales. Cuando hablemos de las integrales se puede simplificar por el tema de la paridad. Y ahora, y el tercero de los espectros, el espectro de energía. Cuando tú tienes una señal periódica, la energía lo define ¿qué variable? ¿Qué variable lo define la energía? Para una señal periódica. El tiempo, ¿no? ¿Cuál? Tiempo. El tiempo para nada, hombre. La energía lo define la amplitud de la señal y al cuadrado. O sea, la energía va a ser proporcional a la amplitud al cuadrado y además su frecuencia. Pero como la frecuencia siempre va a ser constante, pues tomamos en cuenta solo la amplitud. Y entonces, graficamos aquí. Es la gráfica de el módulo que es la amplitud al cuadrado versus la frecuencia. Y esto vendría a ser así. Y da la casualidad que este espectro también va a ser continuo. Y además simétrico con respecto al eje de las Y tiene simetría par y además es continuo. Eso vendría a ser entonces lo que se llama los espectros. Espectros son gráficas que vienen como consecuencia del módulo de la fase o el módulo de la amplitud al cuadrado, que es la energía. Y aquí es donde que se aplicaría el teorema de Parseval para la energía. Parseval. Cuando hablemos de energía, acuérdate de Parseval, que me define todo. Esto sería entonces la parte A. Y la parte B del problema sería entonces la simetría. Simetría. Si tenemos que la función, que ya lo sabemos, la definición, vamos a utilizar Euler. Con Euler sabemos que D a la más menos J alfa
Esto era coseno de alfa más o menos el seno J seno de alfa. Eso para un alfa cualquiera. Pero en este caso nuestro alfa es esto. Eso es el alfa. Por lo tanto, se puede descomponer y decimos que ese X va a ser esto. Por el coseno, y otra integral con el seno. Entonces sería coseno WT por DT menos el J, que lo sacaríamos fuera de la integral, por la integral del X en T por el seno de T. Muy bien, ahora, si hacemos que la señal, si la señal X en T es una función par, es par, entonces esto es par y el seno es impar. Todo esto es impar. Infinito menos infinito. ¿Y cuánto era la integral desde el menos? Colocamos aquí la integral desde el menos infinito hasta el más infinito de una función impar por dt. ¿Cuánto es eso? Para eso justamente necesitamos la simetría. ¿Cuánto sería eso? 0. Esa es la clase de ayer. Tanto correr, pues ya ves. Si la función x es impar, por lo tanto, ¿qué haría? Que el x en t sería, si esto es impar, esto es impar, esto es impar. Aplicaríamos. Pero si esto es par, y esto es par, esta función es par. Y esto se convierte el doble. Por lo tanto, aplicamos al primer término la relación de paridad. Al primer término. Eso sería entonces lo que tenemos ahí como definiciones importantes y ahora aplicaciones. Y lo vamos a dejar ahí, porque me están esperando en el chat. Ok. Ok. Bueno, entonces lo dejamos aquí, ¿vale? Vale, Humberto, muchas gracias. Vale, buen día.